Seguimos con el cálculo de los elementos de la curva espiral circular espiral. Habíamos quedado en el punto 10. Les decía que se calculaba la tangente larga y la tangente corta de la espiral, que es muy diferente a la tangente de la espiral, la que veíamos aquí en el punto 8, la tangente de la espiral, que es la tangente total. Entonces no confundir estas tres, porque esta es la tangente de la espiral, la primera que calculamos, que por eso utilizamos la deflexión inicial. Está la tangente larga, que es esta que tenemos aquí, y tenemos la tangente corta, que esa la tenemos a este lado. Entonces que tiene como punto de referencia este S y la tangente larga aquí. Listo, entonces tenemos, esta es la fórmula. Entonces aquí nosotros vamos a utilizar nuestra coordenada XC, la coordenada cartesiana del EC, recordémoslo. Esta coordenada es la coordenada cartesiana. Entonces reemplazamos por esta coordenada, utilizamos la coordenada cartesiana también del EC, pero la X y Y. Aquí reemplazamos cada una por tangente de teta E, la deflexión de la espiral. Nos da este valor. Luego para la tangente corta utilizamos únicamente la fórmula de la coordenada cartesiana de YC, del punto EC. Aquí reemplazamos, en lugar de utilizar tangente de teta E, utilizamos seno de teta E. Geométricamente tenemos ahí las fórmulas y nos da tangente larga y tangente corta en metros. Vamos con, aquí les tengo la imagen de estos, son los elementos que estamos nosotros calculando, todos estos cálculos que les enumero del 1 hasta el 15, ya vamos creo que, o hasta el 14, ya vamos en el 10, son todas estas distancias, todos estos ángulos para poder este disloque, para poder dislocar, poder mover y empalmar esta curva circular original. Se mueve hasta aquí abajo y empalma con estas espirales de entrada y espiral de salida. Todas las coordenadas cartesianas que hablábamos del EC, las principales que hemos nombrado bastante, es este YC y este XC. Listo, entonces ese es el objetivo, calcular cada una de esas distancias y ángulos para poder replantear esta curva y hacer el empalme respectivo de esta curva circular original con estas espirales. Listo, cálculo 11, ya casi terminamos. Coordenadas cartesianas del centro de la curva, entonces que es el x sub 0. En este caso el x sub 0 es igual al k, el k que ya habíamos calculado anteriormente con el disloque. Si ustedes recuerdan, habíamos calculado las coordenadas cartesianas del PC. Entonces, cuando el PC ya está desplazado, nos teníamos unas coordenadas que era K y P. Aquí se las voy a mostrar. Estas coordenadas cartesianas del PC desplazado, K y P. Tenemos esta fórmula de K y el P que es el disloque. Entonces utilizamos esa misma fórmula es para poder calcular nuestras coordenadas cartesianas en el centro de la curva. Esta misma fórmula. Entonces reemplazamos x sub 0 es igual a k. Entonces x sub 0 viene siendo 24,963. Entonces que ese es el mismo resultado que nosotros teníamos en las coordenadas del PC desplazado. Listo, y luego reemplazamos para y sub 0. Aquí teníamos x sub 0 en el centro de la curva. Para y sub 0, esta es la fórmula, utilizamos la coordenada cartesiana del EC, el YC que hemos venido manejando de antes, el radio, coseno de teta E. Reemplazamos y nos da el y sub 0, nuestra coordenada cartesiana del centro de la curva. Vamos con el cálculo 12 o el punto 12, vamos a calcular la cuerda larga de la espiral. Entonces la cuerda larga de la espiral, utilizamos Pitágoras, xc al cuadrado más yc al cuadrado y raíz. Es la fórmula. Entonces ya sabemos que tenemos nuestras coordenadas xc y yc y esto nos da 49,903 metros. Entonces vemos lo importante que son las coordenadas cartesianas del EC. El empalme de la espiral circular es súper importante. Aquí cuando estamos en este EC, estas coordenadas x y y
que tenemos del LC muy importantes para poder calcular los demás elementos. Entonces, cuando ya calculamos nuestra cuerda larga de la espiral, que es esta cuerda larga de la espiral, recuerda que es la línea recta, la distancia recta desde donde inicia la curva hasta donde termina, aquí donde inicia la espiral, tangente espiral hasta donde termina la espiral, es esta línea recta. Entonces vemos como aquí formamos el triángulo rectángulo, no sé si alcancen a verlo, está la cuerda larga, ¿no?, que les acabo de mostrar. El YC que estamos utilizando, este es el YC, la distancia o la coordenada del punto de C con respecto a nuestra tangente original, esta de entrada, o a la poligonal. Y aquí está el cateto opuesto, aquí sería el adyacente, que es XC, que es este que tenemos aquí. Entonces, todas esas fórmulas que vemos salen aquí geométricamente. Entonces podemos calcular la cuerda larga. Entonces ya luego de calcular la cuerda larga vamos a calcular la deflexión del EC, esta deflexión que nosotros tenemos aquí, que es este angulito, que es la deflexión de del EC o el ángulo que tiene la cuerda larga, este ángulo que se forma. Entonces reemplazamos arco tangente YC sobre XC. Importante tener esas coordenadas del EC bien calculadas, porque si no el resto de los cálculos quedan mal. Listo. Y por último tenemos el cálculo del abscisado. Entonces vamos a calcular el abscisado. Tangente espiral, donde termina la tangente empieza la espiral, espiral circular, circular espiral, espiral tangente. Termina la espiral y comienza la tangente. Aquí en el EC termina la espiral y comienza la circular. C termina la circular y empieza la espiral. Entonces vamos a calcular estos abscisados. Para eso necesitamos simplemente tener claro cuál es la tangente de la espiral esta completa. Tenemos la abscisa del PI, le restamos la tangente de la espiral esta que calculamos y nos va a dar la tangente espiral. Luego, ¿qué hacemos? Sumarle la longitud de la espiral que hemos decidido que era 50 metros, ¿cierto? Luego de hacer los cálculos por los diferentes criterios. Y luego sigue sumarle el ángulo, sumarle la longitud de nuestra curva circular ya desplazada. Recuerden que también habíamos hecho este cálculo, ya se los voy a mostrar para que recuerden. Y luego le sumamos la longitud de nuestra espiral y así obtenemos el abscisado y todos los elementos de una curva espiral circular espiral. Entonces ya les muestro aquí. Esta es el punto 14, cálculo de abscisas, partiendo de este PI. Y pues esto es lo que les acabo de mencionar. Aquí nosotros tenemos el valor del PI, le restamos la tangente de la espiral y nos va a dar, aquí están los cálculos. Ya les explico, esto es como un tip, como que cuando nosotros tenemos deflexiones igual a 6 o cuando tenemos teta es igual a 3 se puede diseñar espiral, no hay necesidad de hacer circular, que es otra posibilidad de diseñar curvas. Cuando tenemos deflexiones mayores a 23 grados se puede diseñar estas espirales circulares espirales. Porque nos da el ángulo, nos da cuando es menor, podemos diseñar espiral o podemos diseñar simplemente curvas circulares con radios grandes. Por ejemplo, aquí cuando tenemos estas deflexiones menores a 6, es muy pequeña la deflexión, casi que es una recta, lo que nos quiere decir, casi que no hay necesidad de hacer curva. Entonces se puede implementar esto según el manual. Listo, vamos con los cálculos por último. Aquí están lo que les mencionaba. El PI, tenemos el abscisado, le restamos la tangente de la espiral, nos da este valor. Y a este valor le vamos a sumar la longitud de la espiral. Aquí está, que la habíamos decidido. Y luego a este valor le sumamos la longitud de la curva circular ya desplazada. Y por último le sumamos ahora de nuevo la espiral. Y así obtenemos todo el abscisado. Y este es todo el cálculo de un empalme de curva circular, de curva espiral, circular, espiral. Espero haya sido claro el ejercicio. Si tienen alguna duda me pueden comentar, me pueden preguntar si tienen alguna duda o pregunta.